Muy buenas noches, Margarita. Bienvenido. Buenas noches, doctor Orjuela. Un amigo, una persona que hace poco lo conoce, pero que ha descubierto el doctor Orjuela definitivamente un líder que va a cambiar la historia de los gobernantes que llegan al Senado de la República y al Congreso de la República. Yo sé que por la voz él me va a conocer, un amigo aquí de Prados de Alcalá, amigos, de hace muy poco tiempo a través de mi esposa, que tuvo la oportunidad de compartir con él alguna oportunidad laboral, pero yo lo único que tengo que decirle a él y a la gente que nos está escuchando es que tengan la plena garantía, la plena seguridad que Héctor Efraín Orjuela es el líder que Boyacá necesita en la nación. O sea, la persona que puede representar dignamente a Boyacá es Héctor Efraín Orjuela. Definitivamente es una idea nueva de política, es una idea innovadora, es una idea que hemos estado intentando descubrir entre todos. Y doctor Orjuela, un saludo muy grande, un abrazo y vamos a ver. Gracias al televidente. En este momento me están indicando que es hora de hacer una pausa, ya volvemos. Bueno, ¿qué le dice al televidente que llamó hace un momento, doctor? Bueno, saludarlo, agradecerle sus generosas palabras y comprometernos con él y con todos los boyacenses que creen en nosotros a que vamos a ser leales al compromiso adquirido, a que no vamos a ser inferiores a la responsabilidad que nos deleguen y a que vamos a representar dignamente los intereses de los boyacenses en la Cámara de Representantes. Doctor, bueno, aquí no se puede hacer proselitismo político ni nada de eso, es la condición. Dice un mensaje de texto de un televidente: usted es del Partido Verde, ¿qué pasó? ¿No que eran muy fuertes? No porque se ponga corbata roja se es liberal, dice el televidente. ¿Qué le responde? Bueno, yo diría que el televidente está mal informado. Yo toda la vida he sido liberal y liberal de convicción. Siempre mis actos públicos, mi manera de comportarme ha sido leal a los principios liberales. Los que han tenido la posibilidad de interactuar conmigo dan fe de eso. Lo que ocurrió en las elecciones pasadas es que en un ejercicio democrático nosotros decidimos, un grupo de ciudadanos, acompañar al doctor José Rosso Millán y decidimos también hacerlo por firmas. Ustedes recordarán cómo a lo largo y ancho del departamento recogimos cerca de 100.000 firmas en el propósito de inscribir como una candidatura cívica al doctor José Rosso Millán a la gobernación de Boyacá. Sin embargo, era tal el éxito de ese movimiento en ese momento histórico que muchos candidatos a consejos, a alcaldías, a diputación, nos reclamaban la oportunidad de poderse inscribir por ese grupo de ciudadanos que nosotros representábamos. Y jurídicamente no se puede, los grupos de ciudadanos organizados no pueden avalar otras candidaturas. Entonces, frente a esa dificultad, ya una coyuntura política que había en su momento, en donde se hablaba de la doble militancia y la posibilidad de que le quitaran los avales a quien votara por candidatos distintos a los de su partido, decidimos entonces utilizar una estrategia que nos permitiera acompasar nuestro proyecto a la gobernación de Boyacá con el doctor Rosso Millán, con las expectativas de los ciudadanos que querían acompañarnos en ese proceso. Pues bien, entramos al internet y revisamos qué partidos tenían reconocimiento ante el Consejo Nacional Electoral y encontramos que habían 14 partidos y entre ellos había uno que se llamaba Partido Verde Opción Centro, que utilizaba un color verde, el mismo que nosotros de manera institucional estábamos utilizando en el gobierno. Les pedimos autorización para dar avales a los diferentes candidatos a nombre de ese partido y nos comprometimos compartirle a ellos el 10% de los recursos que da el Estado por reposición de votos. Y ese fue el ejercicio que se hizo. Pero ahí, ni los conservadores que participaban del grupo de ciudadanos que inscribimos al doctor Rosso, ni los liberales, ni los del polo que confluíamos en ese movimiento, en momento alguno dijimos que íbamos a renunciar a nuestro partido. De hecho, el doctor Carlos Mayorga, digamos, que hacía parte de nuestro grupo, él quiso seguir en su partido conservador y representar esas banderas. El partido no se lo permitió, pero fue en contra de la voluntad de Carlos. Pero los otros integrantes, como Luis Gerardo, Edgar Gómez y otros, digamos que somos de filiación liberal, permanecimos fieles a la ideología liberal. Esa es la verdad. Hablar de su candidatura ahorita a la Cámara de Representantes, pero usted también estuvo en el partido del doctor Londoño cuando él fue gobernador.
que era nuevo liberalismo, ¿no? Sí, nosotros en el año 2003 más o menos, creamos un movimiento que Boyacá reconoció como Poder Ciudadano, el verdadero poder. Un movimiento en donde confluían actores de diferentes ideologías. Y lo hicimos justamente porque para ese momento histórico el Partido Liberal, nuestro partido, nos negó la posibilidad de pertenecer al directorio departamental. Hicimos el ejercicio, pero cuando llegaba el momento de inscribir el candidato, ese movimiento no podía avalar la candidatura, nos pasó igual. Y entonces nos tocó prestarnos un aval de un partido reconocido y que era afín a nuestra ideología, que era el nuevo liberalismo. Con ese aval inscribimos a Jorge Eduardo en su momento y el pueblo boyacense nos privilegió con su voto y salió elegido Jorge en su momento. Pero lo que nos dijo antes de irnos a los mensajes de interés es que ustedes hicieron un negocio con el partido Opción Centro, Verde Opción Centro, porque era el partido que se le parecía el color al color que venía trabajando el imaginario colectivo, el gobierno del doctor Londoño. Sí, yo diría que esa es una estrategia que en su momento era necesaria por lo que he dicho, que teníamos que utilizar una herramienta que nos permitiera avalar candidaturas. Y ese partido tenía un elemento que ya estaba identificado en el imaginario colectivo y que nos permitía identificar un proceso con el otro, es correcto. Así que el esfuerzo publicitario no era tanto porque ya estaba posicionado el color, pero ese tema ambientalista de opción de verde en ese momento no era tal. No, nosotros nunca hicimos un acuerdo programático, hay que ser absolutamente sinceros en ese tema. Nunca hubo un acuerdo programático, jamás se dijo que nosotros íbamos a ingresar a ese partido. Ni siquiera se pensó en su momento, fue una coyuntura de momento, fue una estrategia que utilizamos y yo creo que en ninguno de nuestros discursos a lo largo y ancho del departamento nosotros asumimos, digamos, la parte programática del Partido Verde Opción Centro, sino que simplemente le dijimos a los boyacenses que había una opción que valía la pena respaldar, que estaba representada en el doctor José Rosso Millán y el pueblo de Boyacá así lo creyó y lo respaldó en su momento. ¿Por qué sale del gobierno departamental? Bueno, yo tenía represada una aspiración de tiempo atrás que era la Cámara, esto no es nuevo, tan pronto termino la alcaldía de Venta Quemada, yo que siempre he hecho las cosas de corazón, que me entrego con pasión a las causas, tenía claro que mi segundo paso era llegar a la Cámara de Representantes. Y por circunstancias de la vida, pues el momento no llegó, pero iba avanzando el proyecto, iba avanzando el proceso y creo que se iba madurando la idea. ¿No fue que lo sacaron, doctor? Yo diría que aquí no lo sacan, a uno no lo sacan. Porque más o menos es en la época en que comienzan esos cambios a sacar gente, a meter otra en el gobierno departamental por temas relacionados con la política, precisamente. Yo diría que uno puede pertenecer a un grupo y a veces estar por fuera del grupo. Esa es una realidad que no hay que desconocer. Y estábamos en un grupo en donde la falta de oportunidades para muchas personas que teníamos expectativas de avanzar significaba que aún estando dentro, no estábamos dentro. Y entendíamos que entonces ese escenario no era el que nos iba a permitir avanzar. Y obviamente dimos un paso al costado en un momento en donde la situación estaba tranquila, afortunadamente. Fue una decisión en donde las relaciones no se habían roto, en donde no fue una cuestión de oportunidad, ni más faltaba, pero adicionalmente había un sentimiento en los liberales y en una serie de amigos boyacenses que creían que era necesario que una nueva figura irrumpiera en la política, que interpretara sus aspiraciones y sus querencias y que abanderara un proceso de renovación y de relevo generacional en el partido, y creí que era el momento histórico de hacerlo y me le he medido a ese reto. ¿Le beneficia o le afecta el haber pertenecido al gobierno pasado? No, yo diría que yo debo ser leal a los proyectos en donde yo he participado y no voy a ser inferior a esa responsabilidad. En ese momento ayudé a construir ese proyecto, es un proyecto que le sirvió a Boyacá, yo di mi aporte y la gente me juzgará por mis acciones, por mi comportamiento,